Este escenario del día de hoy es muy importante para el Foro de Presidentes por la convicción que tenemos de que si los empresarios no nos preocupamos por nuestra ciudad, ¿qué nos sacamos con empresas exitosas en un entorno fallido o un entorno ineficiente? Lo que veremos en el día de hoy del tema de escenarios es un esfuerzo grande que lleva alrededor de 2 años de trabajo. Me parece que es un trabajo muy enriquecedor porque es un trabajo participativo donde se ha convocado a los distintos actores diversos y de ahí se ha ido construyendo en conjunto unos escenarios, unas formas de ver lo que va a pasar en el futuro si hacemos o si dejamos de hacer cosas. Hoy la invitación es a que todos nosotros como empresarios veamos en qué forma podemos participar, veamos en qué forma podemos contribuir en esa construcción del futuro que todos deseamos. A continuación, el doctor Jorge Mario Díaz nos hará la presentación de los escenarios 2025. Desde hace varios meses hemos estado buscando este espacio en la agenda del foro para contarles un poco cómo va esta iniciativa, el desarrollo de nuestra ciudad, lo que afecta al desarrollo de nuestros negocios, lo que afecta al bienestar de nuestras familias, no puede dejarse en manos de otros. Tiene que contar con la participación decidida de todos y cada uno de nosotros y de ahí el concepto de que a través de la gobernanza convoquemos a esos diferentes actores para mejorar la calidad de las decisiones públicas, para mejorar la calidad del diseño de proyectos y para mejorar en términos generales la calidad de la gestión de lo público. Para ello, tradicionalmente, estamos revisando experiencias internacionales. Esas ciudades que hoy son ejemplo para nosotros de buenas prácticas en gestión urbana, buenas prácticas en búsqueda de acuerdos y miramos qué es lo que ellos han logrado y qué de eso podemos nosotros derivar resultados. En primer lugar, lo que uno observa es que el tema de la calidad de vida en aquellas ciudades es un atributo fundamental, que todos los esfuerzos en materia de ordenamiento, en materia de formulación de políticas públicas están orientados a ello, a que la calidad de vida se vuelva un atributo reconocido internacionalmente en las ciudades. Y que es a través de la identificación de aquellos atributos que hacen diferentes a las ciudades lo que ha permitido también alcanzar acuerdos en las ciudades y alcanzar a propiciar espacios de diálogo en los diferentes actores. Y que las ciudades que han logrado transformarse y lograr ser esas, digamos, experiencias emblemáticas a nivel internacional, lo han hecho porque han logrado convocar a la ciudadanía en torno a visiones de futuro. ¿Cómo nos vemos hacia el futuro? ¿Cómo queremos ser? Las ciudades son hoy las que están compitiendo en el contexto internacional y lo hacen a través de una mejor articulación de la gestión de temas estratégicos con los territorios circundantes. Nos preguntábamos en la Cámara de Comercio ¿por qué es tan difícil en Bogotá lograr acuerdos? ¿Por qué es tan difícil en Bogotá generar un espacio en que nos pongamos de acuerdo en algunos temas mínimos y por el contrario siguen persistiendo la desconfianza, sigue persistiendo la polarización en el discurso y carecemos de espacios en los cuales podamos todos los ciudadanos, todos los actores del desarrollo involucrarnos de manera decisiva en las decisiones estratégicas de la ciudad? Pues permanentemente en las diferentes instancias en las que participamos como Cámara de Comercio, siempre permanentemente subyace la pregunta de por qué, para dónde vamos como ciudad, cuáles son esas metas de largo plazo que nos estamos trazando y que deberían estar incorporadas hoy en la forma en que tomamos decisiones actualmente. Esa pregunta es una pregunta muy importante que obviamente ha generado pues, una falta de acuerdos importantes a la hora de tomar decisiones actualmente. Hoy, a pesar de que los temas estratégicos están sobre la mesa, de que nos sentamos a discutir un plan de ordenamiento territorial o de que estamos discutiendo cuáles son esas obras de infraestructura que van a destrabar la movilidad de la ciudad, lo estamos haciendo sin tener en vista cuál es esa visión general de futuro que queremos para nuestra ciudad. Y por eso es importante que hoy tengamos espacios donde como sociedad nos pongamos unos mínimos acuerdos futuros, unos mínimos acuerdos estratégicos de largo plazo y con base en ello orientemos las decisiones que desde hoy debemos estar tomando en asuntos estratégicos. Y nuevamente, como lo veníamos haciendo anteriormente para todos los temas, en materia de seguridad, de competitividad, de logística, de gestión de lo público, hicimos un recorrido de aquellas ciudades
que han logrado generar esos espacios de acuerdo. Y miramos a ver cuáles eran esos elementos mínimos que aparecían en esos ejercicios. Y encontramos 4 cosas fundamentales. La primera, en algunos casos las iniciativas de ciudades empezaban, bien sea por el liderazgo público, algún alcalde, un gobernador, un líder de algún ayuntamiento, que a la luz de las transformaciones que debería sufrir su ciudad, tomaba el liderazgo y emprendía iniciativas de estas. En otros casos, las iniciativas empezaban desde el sector privado, sectores privados que veían cómo el entorno económico se resquebrajaba por transformaciones productivas a las cuales no estaban preparados, y convocando colegas del sector empresarial tomaban la decisión de revisar esos temas y de liderar procesos de transformación productiva. Independientemente del origen de estas preocupaciones y de sus posibles soluciones, al final los ejercicios siempre terminaban siendo ejercicios a los que confluían tanto sector público como sector privado. Gobernantes, empresarios, sociedad civil terminaban montados en iniciativas como esta, que al final del proceso generaban transformaciones importantes para la ciudad. Un segundo elemento es que esas transformaciones surgían acompañadas de procesos metodológicos muy rigurosos. Este elemento era fundamental en todas las metodologías. No era sentarnos a pensar cómo nos vemos como ciudad y de pronto sacar un documento diciendo esta va a ser la ciudad verde del futuro. Requerían de procesos metodológicos rigurosos que fueran capaces de capturar las diferentes participaciones, las diferentes visiones de varios actores. El tercer elemento crucial en las diferentes experiencias consultadas fue la necesidad de un liderazgo. Son procesos de transformación de mediano y largo plazo que requieren detrás una estructura de liderazgo muy fuerte que permita traspasar las coyunturas políticas, los cambios de gobierno, los problemas que sin duda alguna todas ellas tuvieron, pero que gracias a esos liderazgos institucionales, muchos de ellos liderazgos colectivos compartidos con varios actores de la sociedad, superaban esas transiciones políticas y lograban que esas preocupaciones que se habían planteado los actores de la sociedad en su conjunto permanecieran y las soluciones que se estaban diseñando también tuvieran una continuidad en las agendas de la política pública. Y como cuarto elemento, lo mencioné anteriormente, es que buena parte de estas reflexiones también tuvo como soporte la preocupación de cuáles eran las vocaciones productivas apropiadas para esos territorios. Es decir, a la pregunta de ¿para qué somos buenos? ¿Qué nos diferencia como territorio? ¿Qué es lo que yo debo privilegiar de aquellas cosas que hoy me hacen diferente para poder realmente consolidarme en ese concierto competitivo de las ciudades a nivel internacional? Y en esa medida empezamos la gestión de esta iniciativa, un proceso para contribuir a la transformación de Bogotá. Y cuando me refiero a contribuir a la transformación de Bogotá, me refiero a consolidar aquellos procesos positivos que la ciudad ha mostrado, que no son pocos, y a rectificar algunos que evidentemente requerían de dicha rectificación. Y partimos pues de una convocatoria amplia y diversa. Tuvimos que convocar a las diferentes visiones que hoy tienen diferentes líderes, diferentes actores de la ciudad, que son igualmente válidas. Pueden ser contradictorias con la visión que tiene uno u otro, pero son igualmente válidas. La forma en que todos vemos la ciudad es una forma legítima, se ha construido por la forma en que desarrollamos nuestros negocios, por la forma en que desarrollamos nuestro empleo, por la forma en que hemos construido nuestra vida en esta ciudad, y eso es absolutamente legítimo, así no se parezca a la forma en que otros lo han venido haciendo. Y esa diversidad era fundamental en el ejercicio de esta iniciativa. Personas muy disímiles e insisto, personas con visiones muy contrastantes de la realidad de Bogotá, pero esas visiones fueron la fortaleza del ejercicio y lo que le ha dado legitimidad y robustez al resultado de esta aplicación. Y entendimos que no estábamos metidos, digamos, en un proyecto de corto aliento, sino que como las experiencias internacionales lo mostraban, necesitábamos consolidar un proceso permanente que nos ha venido mostrando evidentemente que esto realmente no tiene un final.
que esto es una retroalimentación permanente de la forma en que generamos espacios para el diálogo, de la forma en que convocamos actores para que se vayan vinculando a las diferentes iniciativas. Y empezamos con una fase inicial que era la que la metodología nos convocaba, la fase de construcción de escenarios. Un elemento fundamental de las experiencias internacionales era la metodología que subyacía a todos estos ejercicios. Y nos pusimos en la tarea de pensar, bueno, ¿cuál va a ser esa metodología? Empezamos obviamente una alianza estratégica con la administración distrital, entendiendo que si estábamos generando espacios para que la diversidad de la ciudad se pusiera de acuerdo sobre unos mínimos temas estratégicos, pues lo primero que debíamos hacer era mostrarle a la ciudadanía en su conjunto que Cámara de Comercio, como representante de los intereses privados, y la Administración Pública, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en este caso representada por la Secretaría General, salíamos conjuntamente a dar ese mensaje. Y de las reflexiones que tuvimos entre Cámara y Alcaldía, llegamos al acuerdo de que la que más se ajustaba a las condiciones, a la complejidad, a la situación de Bogotá, era la denominada metodología de planeación transformadora por escenarios. Y empezó entonces la aplicación de la metodología, que consistía, como les decía, en buscar aquellas personas representativas de la sociedad bogotana, más no representantes de. Y me explico, no estamos buscando la persona que represente al sector hotelero de la ciudad, la persona que represente al sector académico de la ciudad, sino los que son representativos de las diferentes realidades de la ciudad. Sí, los que tienen una visión desde el sector privado, los que tienen una visión desde los movimientos sociales, más no que representan intereses particulares de ciertos sectores, subsectores o colectivos. Complementamos a ese grupo de personas que iban a participar ya en el trabajo de construcción de escenarios con entrevistas que hicimos a 60 personas, también actores relevantes tanto del nivel nacional como regional y local, para que con sus visiones alimentaran la discusión que se iba a dar a cabo en ese ejercicio. La metodología propicia un verdadero diálogo que genera enormes tensiones al principio, pero que después, sobre la base de esa diversidad, construye soluciones bastante más sostenibles. Y obviamente entendiendo de que si estábamos convocando personas diversas, personas con diferentes posiciones, pues esa convocatoria también nos hacía corresponsables de las decisiones. Es decir, yo no estoy aquí sentado únicamente porque me convocan, yo debo ser corresponsable de las decisiones que así se tomen y en esa medida empezar a convocar más y más personas. Nos sorprendió que este ejercicio de 34 personas llegó a conclusiones que giraban todas en torno al liderazgo, a diferentes formas de liderazgo. Es decir, todos esos temas de corrupción, de movilidad, de competitividad, si tienen diferentes tipos de liderazgo, pues van a tener diferentes formas de gestión y por consiguiente diferentes formas de solución, o simplemente no encontrarán soluciones porque de una u otra forma nos estaremos comportando de acuerdo a uno u otro escenario. Los escenarios, como el ejercicio pretende, son puntos de referencia para la gestión posterior. Lo que uno pretende con esto es transformar esas realidades que no le gustan, no simplemente tener la foto de que podemos ser unos cangrejos y nos estamos mordiendo permanentemente y obstaculizando el paso unos a otros, sino que ese comportamiento de cangrejos que ha generado problemas en ciertos sectores, ¿cómo lo vamos a gestionar para lograr a través de esa gestión una transformación? Por eso optamos por una metodología de planeación transformadora por escenarios. Si ustedes revisan la literatura, van a encontrar que existe la transformación adaptativa, la planeación adaptativa por escenarios, y es simplemente cuál puede ser el futuro y cómo me adapto a él, para que no me sorprenda. Aquí adaptarnos no es suficiente, queríamos transformar realidades que no nos gustaban. Fase de análisis de implicaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implican, como su nombre lo indica, esos escenarios para la gestión de temas estratégicos de ciudad? Y es que si bien los gansos y las abejas nos servían como metáforas para convocar pues, la participación ciudadana, ahora deberíamos identificar aquellos temas que deberíamos gestionar desde ahora para buscar esas transformaciones. Y la invitación era cuáles son esos temas que hoy sirven de apalancadores para que nos permita mantener el rumbo que nos gusta de la ciudad o que con un giro nos permita rectificarlo. ¿En qué temas deberíamos estar trabajando desde ya para que si hoy el escenario X que está identificando problemas graves de inequidad o problemas serios de contaminación deben gestionarse desde ya para rectificar eso? Y en este ejercicio de implicaciones pues llegamos a esos 5 temas estratégicos de apalancamiento. 5 grupos trabajando ya no 34 personas, sino hemos vinculado a más de 200
en 5 mesas, la una trabajando en temas de educación, ciudad educadora, otro en temas de ciudad-región inteligente e innovadora, y aquí está todo el ejercicio del desarrollo económico, del fortalecimiento empresarial, de la vocación productiva, uno que denominamos oportunidades para la equidad y cómo ese desarrollo económico de Bogotá, que sin duda se va a seguir dando, va a ser aprovechado por toda la sociedad en su conjunto, disminuyendo inequidades y mejorando las oportunidades de acceso a sus beneficios. ¿Cómo logramos entender que lo público no es lo que se gestiona en la alcaldía o en la gobernación o en la secretaría X o Y, sino que la gestión de lo público es lo que es de todos? Eso que es público no es una competencia de las administraciones distritales, es una competencia de todos los ciudadanos y en esa medida debemos meternos más en ello, mejorando la participación ciudadana, haciendo más transparentes los procesos y acercando más al ciudadano a esa gestión administrativa. Y obviamente, cómo mejoramos esa vinculación de la ciudad con la región que la rodea y de esa forma hacemos un uso más adecuado de los recursos naturales que en ella están. Están trabajando ya las 5 mesas. Aquí ya el nivel de, digamos, de experticia es un poco mayor, ya para la discusión en temas de educación, pues estamos convocando a los rectores de las universidades, a los estudiantes, a la comunidad educativa en su conjunto. No quiero entrar en el detalle de las estrategias que se han venido identificando, simplemente con esto quiero decirles, estamos en fase 2 del ejercicio, una fase donde se están ya identificando temas estratégicos y de cuyos temas estratégicos saldrá un plan de acción que nos va a permitir la transformación a la que inicialmente estábamos abocados. Requerimos de la participación cada vez más amplia, siempre diversa, de actores de la ciudadanía para complementar esos ejercicios. Y parte de esta convocatoria que hemos hecho es que nos acompañen en este ejercicio. Hay mesas trabajando, la semana pasada, antepasada, esta que empieza hoy, siempre habrá mesas diferentes trabajando y que están esperando que ustedes levanten la mano y digan yo quiero vincularme a esas mesas. Lo que esperamos obviamente, como lo decía anteriormente, el proceso al final es un proceso sin fin, porque un espacio de diálogo debe mantenerse permanentemente independientemente de los temas de coyuntura que quiera resolver. Lo que queremos con esto es mostrar que hay formas diferentes de gestionar lo público y que esas formas deben partir de un diálogo con los diferentes actores. Insistimos en que una ciudad compleja como Bogotá, con retos tan enormes como los que tiene, no se puede gestionar de una forma diferente a la participación activa de todos los actores que tienen que ver en eso, y por eso pretendemos que el ejercicio Escenario 2025 mañana se consolide como una plataforma en el cual se puedan debatir las políticas públicas, en el cual se promueva el liderazgo colectivo. Aquí la dependencia de un solo líder es nociva para la ciudad. Todos tenemos desde nuestras diferentes órbitas y en lo cotidiano ejercicios de liderazgo que venimos desempeñando y que podemos hacerlos visibles, identificarlos y complementarlos con otros que estén haciendo cosas similares, y de esa forma ese liderazgo colectivo es lo que le dará más sostenibilidad al ejercicio. Hay, digamos, un esquema que nos ha permitido mantener la rigurosidad de la metodología, mantener la convocatoria, hemos logrado mantener digamos, el espíritu de los encuentros, las reuniones, y con la metodología, como les decía, vamos a llegar finalmente a tener al final un plan de acción, unos proyectos, pocos para cada mesa, que demuestren que la diferencia y la diversidad son el gran activo de Bogotá, que podemos construir sobre esas diferencias, tener planes de acción gestionables que al final terminen por transformar realidades que no nos gustan de la ciudad. Eso es Bogotá Escenario 2025, y a eso los estamos invitando, a que lo conozcan, a que se vinculen y a que hagan parte de este proceso de transformación de la ciudad. Muchas gracias.